hace un cuadro, pues ustedes pueden ver de todos los sucesos importantes desde la creación de Adán hasta el fin de los 6000 años de historia humana. Y llega al final y dice, pues, 1975, dice, fin del sexto día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. Franz dijo la fecha exacta, que era el anochecer del 5 de septiembre de 1975. Eso está en un video que he subido con un discurso que dio en California en los primeros meses de 1975, anunciando que para septiembre 5, el anochecer, vendría el Armagedón. Y después dice acá, que dice en el libro, dice, y en el 1975 será el fin de los 7000 años de la historia humana. Fin del séptimo día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. O sea, en 1975 terminaría el séptimo día de 1000 años. Es decir, el milenio, donde ya tuvo que haber venido el Armagedón en el sexto día, entrará el milenio. Esto fue publicado en este libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en 1966 por Fred Franz. Este es el libro rojito famoso. Esto lo tengo yo desde el año 1967. Esto lo tengo yo del año 1967, cuando yo tenía apenas 17 años de edad. Y aquí pues vemos que fue publicado en español en 1966. Y les voy a contar a ustedes algo. Este libro que ustedes ven acá fue anunciado en una asamblea. Cuando yo tenía apenas 15 años para cumplir 16, fui a una asamblea en la Plaza de Toros, que se celebró pues la asamblea en 1966. Fue más o menos por el mes de enero, febrero y marzo, en pleno verano, me acuerdo perfectamente. Yo tenía apenas 15 años, porque estábamos comenzando en el año 66, yo soy del año 1950. En el año 1966, en enero, yo conocí a Fred Franz y a Nathan Knorr en mi país, y vinieron a dar un discurso público, Knorr y Franz. Y eran chiquillos, pues, y me acuerdo que lo vi, me acerqué a él, a Franz estaba sentado en la galería de la Plaza de Toros, en una sombrita, y mi hermano mayor, que me lleva 2 años, me dijo, vamos a saludar a Fred Franz. Y nos acercamos a Fred Franz. Yo tenía pues apenas 15 añitos, y en ese discurso de esa asamblea, Fred Franz anunciaba este libro, y anunciaba pues el fin de los 6000 años de la historia humana. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando lo vi a Franz, junto con Knorr. Los he conocido en persona, los he saludado. Lo he tenido Franz a 1 metro de distancia, con mi hermano conversando en un escalón de la Plaza de Hacho, de la Plaza de Toros de Hacho. Y me acuerdo que él anunció el fin del mundo y todo fue un comentario. Viene el Armagedón y este libro fue anunciado. Este libro es de esa época y aquí lo conservo tantos años y lo tengo como recuerdo, pues, porque ese libro infame, escrito por Fred Franz. Cuando no vino el fin del mundo, la ciudad de Watchtower quedó pues totalmente desprestigiada, y obviamente me di cuenta que este artículo del 1959 en que se decía pues que lo que dice la sociedad Watchtower y su esclavo discreto es lo que Jesús dice, y resistirse al esclavo es resistirse a Jesús, es decir, resistirse a la organización Watchtower es resistirse a Jesús, era pues una blasfemia. Porque si no vino el Armagedón en 1975, porque lo dijo el esclavo, y por ende eran palabras de Jesucristo. Lo que dice la organización es lo que Jesús dice, no decía la Watchtower en la Atalaya. Resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. Cuando no se cumplió la fecha del fin del mundo, nos dimos cuenta todos, 2 cosas. O Jesús no estaba con esta organización de ninguna manera, ni estaba diciendo, ni lo que decía el esclavo era lo que Jesús decía, como nos querían hacer creer, que era una mentira, un engaño, hacernos creer que lo que la Watchtower decía en sus alimentos espirituales era lo que Jesús decía. Y resistirse a este alimento en esa época, en el año 1960, resistirse a este alimento era resistirse a la misma organización. Ustedes no podían decir, oiga, no estoy de acuerdo con esto es una mentira, porque en ese momento te consideraban que eres un apóstata. O sea, no podías resistirte a esto, porque lo que dice la organización es lo que Jesús dice, y resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. Pero cuando no vino el fin del mundo en 1975, nos dimos cuenta pues que Jesús no puede mentir, que Jesús no puede haber engañado pues
a la gente con un alimento tan falso y tan ruin y tan dañino como fue el anunciar un fin del mundo para 1975 que no viniera, porque perjudicó a mucha gente. A los jóvenes se les truncó el futuro porque no estudiaron nada. En esa época estudiar en la universidad era lucrativo porque había trabajo. En la década de los 60, 70, tener un título profesional no es como ahora, que prácticamente no vale mucho. En esa época se conseguía trabajo y había más oportunidades. Se les truncó la vida a los jóvenes. Y la gente que donó sus casas y vendió sus propiedades por gusto, en vano, y se quedaron en la miseria. Y la sociedad Watchtower no devolvió lo que ellos donaron a la sociedad Watchtower para que siguieran con la obra mundial. Se quedaron con todo. Entonces nos dimos cuenta pues que esto de acá, de que esta publicación de 1951 era una mentira, un engaño de esa organización falsa, cuando dijo que en esta atalaya de 1959, del 1 de mayo, página 268, diciendo en el párrafo 7, que para sujetarse al liderazgo de Cristo era necesario obedecer a la organización que él está personalmente dirigiendo, y hacer lo que la organización dice es hacer lo que él dice. Resistirse a la organización es resistirse a él. Además, el orden de las cosas requiere que los hombres se tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo a través de la palabra de Dios y de su organización. ¿Quién lo dice? El esclavo fiel y discreto. ¿Por qué tenemos que quererlo? Porque lo dice el esclavo fiel y discreto. ¿Y quién es el esclavo fiel y discreto? Es el conducto que usa Dios en la tierra. ¿Y quién lo dice? El cuerpo gobernante. ¿Y por qué tenemos que querer al cuerpo gobernante? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo se comunica con este esclavo fiel y discreto, con estos dos hombres? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que estos son los que Jesús utiliza para dar su alimento? Porque lo dice el cuerpo gobernante. Ah, sí, ¿no? Entonces, de ahí nos salimos. Es necesario que aparezca un ángel del Señor y con voz de trompeta anuncie encima de una colina, encima de un edificio muy alto, o subido en una nube este ángel, y vaya recorriendo por todo el mundo con voz de trompeta anunciando que de hoy en adelante la única religión verdadera del mundo será la Watchtower Bible and Tract Society. De lo contrario, no dejarán de existir cientos de religiones, decenas de cultos, decenas de organizaciones religiosas que dicen ser la verdad, de ser la única religión verdadera, porque todos dicen lo mismo, de ser el conducto, de ser el arca de Noé, moderna para la salvación, en fin. Mientras no se aparezca un ángel del Señor con voz de trompeta y diga: basta ya de tantas disputas y de tantas peleas para disputarse quién es el canal de Dios, quién es mi intermediario, y Jesucristo debería mandar un ángel y decir: bueno, de hoy en adelante todos se sujetan a la iglesia tal, a la Watchtower Bible and Tract, por decir, o a la iglesia evangélica tal, o a los mormones, o a los adventistas, a los metodistas, los anglicanos, los católicos. Es la única forma para que se aparezcan todas las religiones. El día que ocurra que aparezca un ángel del Señor con voz de trompeta y con todo poder, y hable en nombre del Señor, en nombre de Jehová, y diga: de adelante basta con todas las religiones, de adelante la única religión verdadera, señores, va a ser la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania, y los únicos que van a suministrar alimentos son 12 personas que se llaman el cuerpo gobernante. Mientras eso no ocurra, no hay pruebas de ninguna clase válidas, sólidas, para decir que la Watchtower es la religión verdadera y que esos 12 hombres que están ahí son el conducto que Dios usa en la tierra, o Jesús usa en la tierra para dar alimento. Hasta este momento lo único que sabemos de eso es que lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué tenemos que creerlo? Creerlo porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Cómo sabemos que la Watchtower es verdadera? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y cómo sabemos que lo que ellos predican y enseñan es lo correcto? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué sabemos que solamente hay salvación dentro de la Watchtower? Porque lo dice el cuerpo gobernante. ¿Y por qué pensamos que esos 12 del cuerpo gobernante son los intermediarios para transmitir el alimento de Jesucristo a la humanidad? Porque lo dicen ellos mismos. Pues así no. Eso es solamente para los tontos, para un hombre burro, torpe, como el forista Abel 1436 de Barcelona, España, un español que realmente es cemento y cree que esta es la bendición de Jehová, y atropella a todos aquellos que se oponen a la organización, a la cual él sirve como lacayo, como chupacalcetines, como un lacayo servil.
Ni hablar de los demás que están ahí, como es Luro y un tal Rivera ahí, que no quiero mencionar porque que es realmente un ser subterráneo, que defienden a capa y espada una organización falsa, que ha demostrado ser falsa, que esto de que lo que ellos dicen es lo que Jesús dice es una mentira, porque hemos visto pues todas sus falsas predicciones del fin del mundo, todas son fechas fallidas que lo único que ha servido es para remarcar y acentuar, recalcar y reafirmar que son unos falsos profetas. Y que obviamente Jehová no pudo haber jamás escogido como su esclavo a un grupo de estas personas. Jamás. Y que todo se trata después de un engaño bien planificado. Cuando no vino el fin del mundo, pues para 1975, la ciudad de Watchtower no le quedó otra cosa que ya descartar esa enseñanza de que Cristo habla a través de la Watchtower, o lo que dice la Watchtower es lo que Jesucristo dice, y resistirse a la Watchtower es resistirse a Jesucristo. La sociedad Watchtower se vio obligada a claudicar de esa enseñanza de la atalaya de 1959, y curiosamente en la atalaya de 1981 del 15 de julio, página 29, que vemos acá, es el CD-ROM de la Watchtower. Miren lo que dice, esto sí es importante que presten atención, cómo cambia el concepto de lo que es el esclavo en esta atalaya de 1981 del 15 de julio. Y dice así: el esclavo no está bajo inspiración divina. Repito, el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escudriñando las escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales del mundo. O sea, ve la televisión, los periódicos, los diarios, y comienzan a hacer un análisis de la situación mundial, dice así. Y así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, bueno, le llama el pueblo de Dios a la Watchtower cuando sabemos que el único pueblo de Dios es el pueblo judío, y eso lo creyó Russell hasta su tumba, hasta cuando murió. Y los testigos que van a ser atribuidos ellos ser pueblo de Dios. ¿Quién nos dijo eso? Rutherford. Ese loco tarao se le ocurrió decir porque el pueblo de Dios era el pueblo de Dios y Jehová. Cuando la Biblia dice pues que en Romanos 11 que Jehová no ha desechado a su pueblo, y no ha desechado a los judíos, porque los 12 apóstoles eran judíos y Jesús no los desechó, no se olviden. Y dice pues, y ese esclavo dice que analiza la situación, los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios. Se refiere a la Watchtower, no a los judíos, por si acaso, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas, para entender, debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Miren, ya te están adelantando que lo que ellos te pueden decir no es lo que Jesús dice, entonces, porque obviamente son cuestiones de interpretaciones humanas de gente que están ahí, que interpretan los acontecimientos mundiales y dan su alimento, pues, y que pueden ser corregidos más adelante, pues en el futuro, pues ya no salga, ya nos damos cuenta que le hemos regado y esto apesta podrido, podemos hacer un cambiazo, una nueva luz que derogue esto y la suplante por otra. ¿Y esta religión verdadera, señores? ¿Y esta religión verdadera? Dice, pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final sea disponible. Mira la diferencia entre una atalaya y otra. Mientras en 1959 nos decían a nosotros, para sujetarse al liderazgo del Cristo es por tanto necesario obedecer a la organización que Él está personalmente dirigiendo. Hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice. Resistirse a la organización es resistirse a Jesucristo. ¿Cómo la ven ustedes, señores? Sin embargo, 40 años después, cuando ya la regaron con 1975, dejaron todo apestando, y gente frustrada, y gente que se largó y no quiso volver más, entre ellos yo soy un ejemplo de esa época, que es... sacó sus alitas y dijo, acá no regreso más. Cuando ya la habían regado y dejaron todo apestando, por el año de 1975 la ciudad tuvo que reconocer que ellos habían mentido, que ellos no eran pues lo que Jesús decía, era lo que ellos decían, ni lo que ellos decían lo que Jesús decía, y resistirse a ellos era resistirse a Jesús. Y acá reconocen pues que no están inspirados
por inspiración divina.